Bueno, damos inicio entonces al, al tercer encuentro de este ciclo de conferencias que hemos organizado en conjunto, ASDRIC y FUSDAI, y que hemos titulado Aportes para pensar la inclusión durante el ordenamiento preventivo. Bueno, para pensar justamente todo esto que nos estaba pasando recién, que tenemos que ir resolviendo y aprendiendo sobre la marcha. Esta vez vamos a escuchar a Feli Inés González. Ya conocemos a Celia porque nos estuvo acompañando en los encuentros anteriores, haciendo de moderadora. Una breve presentación. Celia es profesora en psicopedagogía y psicopedagoga del Instituto Domingo Cabrera, Córdoba, profesora para la enseñanza primaria, coordinadora general del nivel primario, secundario y postsecundario del equipo interdisciplinario de tutoría de la integración de FUSDAI, es profesional de apoyo de integración escolares en el nivel secundario, miembro del equipo de evaluación diagnóstica de FUSDAI, supervisa integraciones en otras provincias del país, ha dictado cursos sobre integración e inclusión educativa de niños y adolescentes con discapacidad intelectual en Córdoba y en distintas ciudades del país y de países vecinos como Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela. Ha disertado en congresos internacionales en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Venezuela y El Salvador, y también desarrolla tareas de apoyo particular. Así que bueno, los dejamos con Celia. Como siempre, como en todas las conferencias, más o menos va a tener 1 hora de duración, luego va a haber un momento para un intercambio de preguntas. Les pedimos, por favor, que mantengan los micrófonos, quienes estén en el Meet, mantengan los micrófonos cerrados para evitar los acoples de sonido. Y quienes nos estén siguiendo por YouTube, si quieren dejar preguntas en el chat de YouTube, nosotros les vamos a ir recogiendo para transmitirlas en la sala virtual del Google Meet. Bueno, hola, buenos días a todos. Veo que hay gente de muchos lugares, de Argentina, de Córdoba y de otros países. Les agradezco esta invitación a ASDRIC y a FUSDAI, estar presente en estas jornadas. Gaby, podemos empezar. Antes que nada, quiero saludar especialmente a las maestras y profesores en su día de ayer, que ha sido un día distinto, donde no hemos podido estar con nuestros alumnos, donde se siente la ausencia de ellos en las aulas, donde uno pasa a las escuelas y las escuelas están vacías, donde no hay niños, donde no se juega, donde no se aprende. Así que yo he sido maestra, yo comencé mi actividad con niños con síndrome de Down en el aula. Fue una experiencia que me cambió la vida. Yo era psicopedagoga en ese momento, cuando entró una alumna a mi primer grado. Fue una experiencia realmente muy importante y es ahí donde comienza mi carrera. Yo ya era psicopedagoga, les dije, y ahí empezó un gran cambio en mi vida. Así que tengo experiencia como maestra, con alumnos incluidos en mi aula, y tengo luego una experiencia de unos cuantos años, Eugenia, en FUSDAI, haciendo apoyo en las escuelas y a los docentes que atienden están con nuestros alumnos. Entonces, un especial saludo a todos los maestros, que sin ellos no podríamos estar haciendo esta gran tarea. Y para comenzar con la charla, quería comenzar con este tema de lo que significa la pedagogía inclusiva, que la pedagogía inclusiva habla de reconocer las diferencias individuales entre los alumnos, pero evitar los problemas y el estigma asociado con la identificación de algunos alumnos como diferentes. Es decir, que nosotros sabemos que en nuestras aulas
tenemos personas con diferentes formas de ser, diferentes historias, diferentes religiones, diferentes etnias, y eso no los hace distintos, son distintos, pero conforman el grupo de la clase. Seguí, Gaby. Y entonces comenzamos a hablar de lo que es la cultura de la diversidad, que la tenemos que tener muy clara a la hora de incluir a nuestros alumnos en la escuela. Cuando hablamos de cultura de la diversidad, no es buscar el mejor modelo educativo individual para las personas diferentes, sino que toda la cultura escolar debe embeberse de la diversidad. O sea que yo, cuando tengo 30 alumnos en mi aula, debo pensar en que cada uno de ellos es una persona distinta y que va a tener un aprendizaje diferente al resto de los demás. Por lo tanto, tengo que pensar en todos mis alumnos dentro del aula para poder avanzar y no estar pensando que normalmente se suele decir tengo 33 alumnos y uno integrado, sino que son todos alumnos míos. Esta cultura de la diversidad va a implicar que nos comprometamos, conozcamos, respetemos y comprendamos a los demás y a nosotros mismos para poder comenzar con esta tarea. Seguí, Gaby, por fin. Antes que nada, quiero que quede claro que es necesario que tanto los profesionales como las familias sepan qué significa esto de la inclusión. Entonces tenemos que tener una familia que está decidida a incluir, que está decidida a pasar por los momentos que implica tener un alumno con alguna diferencia en el aula, porque es en el momento donde vamos a estar enfrentándonos cada día a las dificultades de nuestros hijos. Tiene que estar convencida, porque no es una cosa más estar incluido en la escuela, ¿no? Es pelear por el lugar de mi hijo, por el lugar que le corresponde a mi hijo dentro de la escuela. Y saber que ese es el modo de educación que hemos decidido para nuestros hijos, la inclusión, el estar en cada ámbito de nuestro hijo tratando de apoyarlo y acompañarlo en esta decisión que hemos tomado como familia. Y por lo tanto tengo que defender el lugar de mi hijo, tengo que defender el derecho de mi hijo a estar en la escuela común. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos justamente de eso. No es incluirlo en un espacio donde hay muchos chicos con discapacidad, ¿no? Es incluirlo en ámbitos comunes. Por eso nosotros, Eugenia ha hecho referencia, Inés ha hecho referencia y Pía hará referencia a que todos los ámbitos donde nosotros trabajamos son ámbitos comunes. El ir a estudiar, a hacer el curso para la catequesis, hacer algún deporte, siempre lo más incluido posible, siempre incluidos en ámbitos comunes. Y por otro lado, la familia debe buscar a aquellos profesionales que estén comprometidos con el tema de la inclusión, para que sean ellos los que nos apoyen a nosotros en esta tarea. ¿Y qué pedimos de un profesional? El profesional debe estar informado, debe saber qué está pasando con las nuevas resoluciones, con la ley con respecto a la educación de personas con discapacidad. A veces nos suele pasar que hay profesionales que dicen, no, que eso lo decida la escuela, ¿sí? Nosotros como profesionales tenemos que apoyar a los padres e indicarles cuáles son las nuevas resoluciones que van saliendo para poder pelearlas juntos. Obviamente tienen que estar comprometidos y deben ser guías de la inclusión de las personas con alguna diferencia. ¿Seguimos, Gaby? Bueno, una vez que estamos ya con los alumnos dentro del aula, nosotros en Córdoba estamos trabajando bastante bien, digamos, de lo que significa la inclusión. Todavía hay muchas barreras por cursar, por atravesar, especialmente en el año 2016, 2017, que salió una resolución donde los chicos tenían que estar inscritos en 2 escuelas, y ustedes ya deben conocer cómo era este tema.
donde tuvimos que salir a pelear con Fusday, Eugenia ya lo habló también, tuvimos que salir a pelear en lugar de nuestros chicos, la pasamos bastante feo, no tanto nosotros como nuestros alumnos, que tuvieron que atravesar por momentos muy difíciles porque nosotros optamos por la inclusión de los chicos con respecto a esta resolución 311, de que hicieran todo el currículum, en donde no tenían ninguna posibilidad de adecuación o de ajuste del currículum. Fue bastante complicado, difícil para los padres y para el alumno, pero logramos que nuestros chicos en la ciudad de Córdoba pudieran estar con adecuación curricular o ajustes del currículum cursando todas las materias. Fueron años difíciles, de mucha pelea con las escuelas y los docentes, pero bueno, aquí estamos, peleándola. Ya a eso me refiero cuando hablamos de los profesionales, ¿no? De la necesidad de que estén comprometidos e involucrados en el tema de la inclusión. Para ello, para poder establecer estos vínculos y la inclusión, vamos a necesitar que el docente esté capacitado, que conozca a sus alumnos, que pueda apoyar y ayudar a los compañeros. ¿Se acuerdan que ayer Inés había hablado, hizo mucha referencia a la presencia del compañero? El compañero de alguna manera tiene que ser acompañado por el docente en este desequilibrio que se puede producir dentro del aula. Comprender y aprovechar las diferencias, desarrollar la confianza de los alumnos, de todos sus alumnos, y especialmente de aquella persona que sea distinta. Debemos tener también, tratar de adaptar el aula, debe modificarse el apoyo y el proyecto curricular para ese alumno, y los demás deben beneficiarse de esas ayudas. El docente del aula debe aprovechar el conocimiento y la experiencia de los especialistas, del profesional que colabora. En este caso, normalmente las maestras cuentan con apoyos, las escuelas cuentan con apoyos profesionales externos, entonces traten en lo posible de lograr cierto compañerismo, tanto docente como profesional, para poder llegar a caminos más certeros, buscando el compañerismo especialmente entre nosotros dos. También debemos fomentar las redes naturales de apoyo, tratar de colaborar entre los amigos y los compañeros, entre maestros y equipos, la cooperación y la colaboración, y pedir ayuda a profesionales y a cargo de los expertos, a profesionales expertos. Y también, como docentes y como profesionales de apoyo, necesitamos ser flexibles. Es importante la creatividad y la apertura de los miembros de la escuela, la disposición al cambio. Necesitamos que la escuela esté comprometida también, ya vamos a seguir adelante en esto, y tenemos que saber que el alumno no es alumno de la maestra, no es alumno de este grado, sino que es alumno de toda la institución. Para seguir avanzando en el tema, vamos a tratar de no olvidarnos, primero vamos a hablar del diseño universal, que ya también Eugenia e Inés hicieron algunas referencias. Gana. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace referencia a lo que es el DUA, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje. Esto significa elaborar un currículum común para los alumnos, reducir las barreras en los contextos educativos. Cuando hablamos de elaborar un currículum común, significa que no voy a hacer algo distinto, voy a hacer una planificación para todos los alumnos y algo distinto para este alumno que tiene alguna diferencia, sino que tiene que estar incluido dentro de este currículum. Reducir las barreras en los contextos educativos, tratando de buscar las mejores vías para que los alumnos puedan adquirir el aprendizaje. Proponer procesos de aprendizaje accesibles a todos los alumnos, y ya vamos a avanzar y les voy a ir contando de qué manera lo podemos hacer.
tener en cuenta la diversidad que existe en el aula, no nos vayamos solamente con los que más pueden o con los que menos pueden, sino tratemos de buscar un equilibrio dentro del aula, tratando de que todos puedan acceder al aprendizaje y dar propuestas que ofrezcan oportunidades a todos los estudiantes de acceder, participar y avanzar en los aprendizajes. Cuando hablamos del diseño universal del aprendizaje, esto no significa que vamos a hacer adaptaciones curriculares que se realizan después de lo planificado en clase. Nosotros tenemos mucha dificultad con este tema dentro de las escuelas. Hay docentes muy comprometidos, dispuestos a colaborar, a elaborar algo distinto para los alumnos, buscando que estos puedan acceder al aprendizaje. Preguntan, buscan, investigan, hacen preguntas. Pero también tenemos, como en todas partes, docentes que todavía no están involucrados y no están comprometidos con la tarea y esperan que el profesional se encargue de realizar todas las actividades. Hay escuelas también que desde la dirección ya baja la normativa de que el que es encargado de realizar este currículum para todos los alumnos es justamente el docente del aula. Pero bueno, todavía estamos en camino y creo que de a poquito vamos avanzando en pasos muy pequeños, pero sí podemos encontrar muchos docentes que se comprometen y deciden hacerlo. Es el currículum pensado desde el principio, siempre incluyendo las diferencias individuales y ofrecer un mejor medio de aprendizaje para todos los estudiantes. Recuerden que siempre estamos pensando en todos los estudiantes. Todos los estudiantes tienen que estar beneficiados ante el DUA. Y cuando hagamos ajustes del currículum, vamos a tener que tener en cuenta cómo lee, cómo escribe nuestro alumno, qué capacidades tienen los alumnos, no solamente el alumno que tiene alguna diferencia, sino con todos los alumnos. Para eso se lleva a cabo el diagnóstico, que a veces he visto que en muchas escuelas se hacen los diagnósticos, pero en general el diagnóstico sirve para saber cuánto aprendieron en el año anterior y no específicamente en qué capacidades tienen nuestros alumnos. Entonces tenemos que saber bien cuánto saben leer, cuánto saben escribir, cuánto puede comprender o no comprender un alumno, tanto a nivel de lectura o como a nivel expresivo oral. Según cuánto escribe, hay chicos que escriben muy bien, otros que tienen más dificultades para escribir, y en función de eso van a hacer las adaptaciones o los ajustes del currículum que realicemos, y según el nivel de cada uno de los alumnos, ¿no? Hay alumnos que tienen más posibilidades que otros, y entonces en ese dúo, en ese diseño universal que vamos a tratar de realizar para todos los alumnos, vamos a tener en cuenta todas estas características de los estudiantes. ¿Gaby? Siempre vamos a tratar de poner, los docentes a veces dicen, bueno, pero ¿cómo hago? Esto es tan difícil, y cuando ven las propuestas que nosotros damos, muchos alumnos dicen, bueno, pero no era tan difícil. Yo creo que muchos de los docentes implementan sus saberes para los chicos comunes sin darse cuenta, pero cuando tienen alguna persona con alguna diferencia, es cuando dicen, qué raro estoy, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a este alumno? Los docentes cuentan con muchísimas herramientas y pueden llevar a cabo este camino del aprendizaje. Entonces, les propongo que cada vez que piensen en algún desarrollo del currículum o en una planificación, tengan en cuenta muchas diferentes vías sensoriales. Aprendizaje a través de lo auditivo, a través de lo visual, a través de lo táctil. Para realizar este currículum que yo les estaba planteando, deben tener en cuenta cuáles son los objetivos que se persiguen. El objetivo que se persigue es lo que va a determinar qué actividad voy a realizar.
Me acuerdo en este momento estábamos en un aula y un docente me da una actividad, yo siempre pregunto cuál es el objetivo que persigue el docente y no entendía yo muy bien qué tenía que ver esta actividad con los objetivos que estábamos planteando y le pregunté qué objetivo estaba planteando y me dice, no, mi objetivo es que se confundan. Entonces eso por ahí, si no tenemos los docentes, no tenemos muy claro qué queremos, hacia dónde queremos llegar con los alumnos, es muy difícil realizar una planificación. Lo mismo nos pasa cuando todavía estamos en este trayecto de que nosotros somos los que hacemos los ajustes del currículum, también tratar de tener bien en claro qué queremos conseguir que el alumno aprenda y entonces en función de eso vamos a realizar la actividad. Entonces, para eso puedo presentar la información en forma oral y escrita. Por ejemplo, si yo quiero que un alumno comprenda un texto y tiene discapacidad, tiene alguna dificultad para leer, yo se lo leo. Entonces le estoy dando una información oral y luego le voy a hacer preguntas para ver si comprendió. Ahora pasa distinto si yo quiero saber cuánto escribe. Entonces, fíjense qué importante que es el objetivo que yo busco. A veces es necesario traducir la información a otros idiomas, o a otros métodos, o a otras formas, como puede ser el sistema braille, o este año tuvimos una compañera de trabajo que había recibido un alumno, creo que era de Siria o algo así, y le mandaba videos. Ella había aprendido a saludar en ese idioma, entonces le mandaba videos a su alumno con los idiomas, se lo hablaba en español y después se lo decía en el idioma de su alumno. Dar definiciones, facilitar el aprendizaje a través de esquemas o diagramas, partir de conceptos previos. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿qué sabe? ¿De dónde puedo tomarme? ¿Qué es lo que él aprendió anteriormente para poder volcar el nuevo contenido? Utilizar ejemplos. A veces los chicos con alguna discapacidad intelectual no pueden dar una definición, pero sí pueden dar un ejemplo de algún contenido. Dar ideas sencillas y muy concretas, utilizar palabras, textos cortos, manejar objetos, manipular los objetos. En algunos casos es importante cuando el alumno tiene dificultades motrices, utilizar la computadora, utilizar gráficos, imágenes, referentes visuales y táctiles, dibujar, hablar, bailar, establecer una lista de pasos, una rutina de trabajo. ¿Gaby? Y nosotros esperamos que los alumnos nuestros puedan acceder al currículum que está planteado para todos los alumnos. Pero bueno, hay chicos que no tienen la capacidad suficiente para llegar a estos aprendizajes. Entonces lo que se plantea es que cada uno de los alumnos alcance el dominio de lo básico de cada asignatura. En las escuelas normalmente se da clase para todos y siempre hay un contenido básico que el alumno debe aprender. Nuestros chicos en particular, los chicos con síndrome de Down, a veces necesitan una complejidad mucho más bajo, según cada uno responde de manera diferente, cada uno tiene formas distintas de reaccionar ante los nuevos aprendizajes, algunos son más o menos curiosos, y en función de eso va a ser el ajuste que hagamos del currículum, pero siempre siguiendo el currículum que ha planteado el docente. Y como estamos partiendo de un nivel básico para todos, tenemos que recordar que en ese nivel básico para todos están los que más pueden y los que menos pueden. Para aquellos que más pueden, tenemos que tener pensado actividades que favorezcan un desarrollo más importante para aquellos alumnos que tienen otras condiciones. Y para los que tienen menos condiciones también. Por eso hablamos de ese diseño universal en donde tengamos que incluir a todos los alumnos. ¿Gaby? Hablamos del diseño universal y ahora pasamos a las inteligencias múltiples. Y en estas inteligencias múltiples
vamos a decir, según Gardner, que el ideal de las escuelas consiste en proporcionar opciones educativas que respondan a las necesidades de cada uno de los alumnos. Esto está relacionado directamente con lo que hemos dicho recién con respecto al diseño universal. Seguimos. Y bueno, yo entiendo que ustedes ya deben estar al tanto de lo que son las inteligencias múltiples, la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, etcétera. Y estas inteligencias no significa que una sea más importante que otra. Cuando yo iba a la escuela, me acuerdo el que no era hábil en la matemática, era uno que no era tan inteligente. Hoy en día cada uno puede desarrollar sus inteligencias y puede ser, disculpen, me voy a tomar ahorita. Hace mucho que no hablo tanto, como ya no nos juntamos. Lo importante es que cada uno pueda desarrollar sus propias inteligencias y que la escuela y que el docente esté atento a esas posibilidades que tiene cada uno de los alumnos para poder, a partir de ahí, dar las otras actividades, ¿no? Y una de las inteligencias múltiples a las que voy a hacer referencia cortita, porque veo que los tiempos se me pasan, es que, seguí Gaby si quieres, que una de las cosas que tenemos que desarrollar nosotros como profesionales es la inteligencia personal, intrapersonal e interpersonal. Que ya se los voy a hablar porque me apareció otra diapositiva acá, que les voy a dar un ejemplo de cuando decimos, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo implementamos esa? ¿Cómo implementamos? Esa. Pero ¿cómo implementamos el tema de las inteligencias múltiples dentro del aula? Por ejemplo, si yo tengo un alumno que escribe con dificultad, que tiene dificultad motriz, tiene la motricidad fina todavía muy lábil, que no puede apretar el lápiz, puedo utilizar la sinestésica, ¿sí? Vamos a la tercera, la motricidad fina lábil. Es la inteligencia sinestésica, que tengo dificultades para escribir, para apoyar el lápiz y todo lo demás. A lo mejor puedo cambiar la actividad, que no sea escribir, sino que sea trabajar directamente con el cuerpo y expresar las cosas con el cuerpo, expresar algunos contenidos a través del cuerpo. Puedo utilizar también espacios más grandes, como puede ser el suelo, o un pizarrón para que el alumno pueda desarrollar mejor su motricidad. También puedo saber que un alumno, vamos al segundo caso, en donde el alumno, yo entiendo o veo que tiene dificultades para escribir. Esto sería la inteligencia lingüística. Pero sin embargo, me doy cuenta que es capaz de dibujar hábilmente. Entonces, a veces puedo pedirle que exprese algún contenido a través de un dibujo. Teníamos un alumno que tenía muy buena capacidad de comprensión, no tenía muy buena expresión, pero sin embargo dibujaba excelentemente bien. Entonces me acuerdo de un dibujo que hizo en donde él tenía que dibujar el ciclo de la vida, y en eso él no lo podía decir, no lo podía expresar verbalmente, pero él dibujó una secuencia en donde había un nacimiento, un desarrollo, un conejito más grande, el desarrollo, la reproducción, había hecho un montón de perritos o bebés chiquititos, y el animal muerto. Fíjense que él había podido expresar de una forma creativa y a través del dibujo un concepto que hablaba del ciclo de la vida. Y también otro de los ejemplos que les puedo dar es si yo tengo dificultades en la memoria, que es la inteligencia lingüística, puedo olvidarme, pero si lo veo, lo puedo reconocer, lo puedo identificar, lo puedo ubicar, y eso sería la inteligencia espacial. ¿Se entiende? Seguimos.
Seguimos ahora, hablamos de diseño universal, de las inteligencias múltiples, y no me acuerdo, Gaby, el anterior, ¿cuál era? ¿El contexto? Sí, dale. Disculpen, ustedes saben que yo borré las imágenes y no sé por qué me salieron, pero bueno. Cuando analizamos el contexto, es parte del aprendizaje y lo tenemos que tener muy en cuenta. Pollino habla especialmente de este tema, que el contexto es el que va a favorecer el aprendizaje. Y en este contexto tenemos que tener en cuenta a los profesionales, al alumno, a la escuela y a la familia. Todos articuladamente van a tener que trabajar para poder tener mejores resultados. Seguimos. El trabajo colaborativo y la mediación. Y acá es donde quiero hacer hincapié especialmente en lo que es la inteligencia interpersonal e intrapersonal, que nosotros como profesionales debemos desarrollarla al máximo. A veces nos encontramos en situaciones difíciles en lo que hace a la relación con nuestros compañeros de trabajo, con los padres, con otros profesionales, y es lo que nosotros tenemos que desarrollar, especialmente para poder llegar a una buena comunicación. Por eso hablamos de un trabajo colaborativo y solidario entre todos nosotros, en donde también el docente va a tener que tratar de desarrollar esta inteligencia entre sus alumnos. Y en la medida que el docente y el alumno tengan buena relación, también va a permitir la relación entre cada uno de los alumnos para poder favorecer este trabajo colaborativo. Porque no se aprende solo, se aprende en compañía del otro. El otro es el que a mí me va a ayudar a aprender. Y esto va a permitir lo que es la mediación. E Inés la semana pasada también habló de que la mediación no es lo mismo que el hacerle las cosas al alumno. La mediación implica un apoyo, un empujoncito para que cada uno de los alumnos pueda aprender. Y este conocimiento nos va a dar la posibilidad de ajustar el currículo. ¿Gaby? Lamento que estén las fotos, pero yo les juro que las saqué. Y en este trabajo, el desarrollo de la inteligencia interpersonal e intrapersonal va a afianzar también lo que significa el trabajo grupal. El trabajo grupal es muy importante que nosotros como docentes lo podamos implementar, que le enseñemos a los chicos cómo se trabaja de manera grupal, que no solamente es uno el que trabaja, sino los que trabajamos, se trabaja en grupo, trabajan todos colaborativamente. Y en eso los docentes van a tener que ver qué capacidad tiene cada uno de los docentes para poder ayudarlos a los alumnos a trabajar en grupo. El trabajo en grupo, me acuerdo, en alguna escuela, en algún momento el docente decía, bueno, ahora vamos a trabajar pero en grupo, pero nadie habla, en silencio. Lo que significa la comunicación con el otro, justamente el trabajo grupal lo que tiene de bueno es el diálogo, la conversación, el opinar, el aportar, el colaborar con el otro. También es importante el tamaño del grupo, normalmente se parte a partir de 2 a 6, 7 personas, es un grupo interesante. ¿Qué tiempo cuentan los alumnos para trabajar en el grupo? Es más importante trabajar en el aula, en grupo, y no que los chicos trabajen en el aula afuera, porque se desvirtúa mucho, y ahí suele suceder que los chicos cada uno trabaja en su casa, y justamente lo que se pierde es la relación con el uno y con el otro. Hay que ver cuáles son las características del aula, qué posibilidades tengo de la movilidad dentro del aula, la formación de los grupos, cómo los voy a formar, si voy a designar, como yo, docente, designo los grupos, o si cada grupo elige a sus propios compañeros. La determinación de roles, esto es muy importante que los alumnos sepan qué rol va a cumplir cada uno de los alumnos,
porque a veces cuando se incluye un alumno con alguna discapacidad o alguna diferencia dentro del grupo suelen quedar afuera, y justamente este es el momento donde el docente tiene que orientar a sus alumnos y decirles qué rol va a cumplir cada uno. Como por ejemplo, a Juan, que tiene alguna discapacidad, lo vamos a poner que él haga, que haga algo de lo que él sabe hacer, como puede ser un dibujo, como puede ser dibujar un título, escribir un título grande, puede ser recortar, a lo mejor es capaz de expresar de manera teatral, con su cuerpo, con expresión corporal, algún concepto. Entonces, orientar a los compañeros para que el alumno con alguna diferencia pueda estar incluido en el trabajo grupal. Y bueno, es importante también en la evaluación o en la puesta en común que se hagan los grupos, los mapas conceptuales, soportes gráficos, la autoevaluación y la distribución del trabajo. Ya, Vita. Y en la mediación no solamente va a mediar el profesional o el docente en la adquisición del aprendizaje de los alumnos, sino que también es importante que los alumnos puedan mediar entre el estilo de aprendizaje y entre la modalidad de enseñar del docente. Esta mediación va a dar como resultado calidad de relaciones y calidad de enseñanza. Mientras más cerca estoy del otro, más fácil va a poder ser colaborar en el aprendizaje, permitiendo así la autonomía personal y social para el propio aprendizaje. Y en esto de la autonomía tenemos que colaborar mucho con el alumno y con los alumnos para que puedan ser autónomos y puedan desarrollar sus propias habilidades. Hablamos de mediación y ahora estamos agregando lo que es la metacognición. Y cuando hablamos de metacognición, es importante que nuestros alumnos que tengan alguna, o sea, hablemos de todos. Hablemos de nosotros mismos, no solamente la persona con alguna diferencia, sino que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras propias posibilidades y dificultades. Saber qué sabemos hacer y qué no sabemos hacer. Y especialmente a los alumnos con alguna dificultad que sepan conocerse a sí mismos para saber qué pedir y qué solicitar. Cuáles son, qué sé hacer y qué es lo que no sé hacer, cómo sé aprender, cómo aprendo, qué necesito para aprender, qué necesito, lo repetí, y cómo puedo utilizar lo que aprendí en otras situaciones. En algún momento estábamos en una clase de matemáticas y la maestra trataba de enseñar algún contenido, no sé si eran sumas, restas, multiplicación, y la alumna con alguna discapacidad, ella sacó su material concreto en una bolsita y le pidió a la maestra que por favor le explicara con el material concreto lo que ella estaba haciendo. Cuando el alumno sabe cuáles son los elementos que él tiene para aprender y pide y se le enseña a pedir que se lo ayude, el aprendizaje se hace más fácil. Fíjense que hay muchos chicos, los chicos nuestros en general, trabajan mucho con la letra mayúscula de imprenta y muchos chicos ya solicitan a sus docentes que escriban con mayúscula de imprenta en el pizarro. Entonces, cada uno nos tenemos que conocer nosotros mismos para poder pedir ayuda y enseñar a pedir ayuda, porque algunos son tan bonitos que se quedan calladitos y ahí en el silencio se van perdiendo. Por eso cuando los chicos nuestros crecen y se ponen adolescentes, marcan una forma de ser muy propia de la edad, en donde se empiezan a revelar, y cuando se empiezan a revelar, nosotros nos ponemos contentos porque es cuando empiezan a pedir cosas para sí mismos y a defenderse. Esto me gusta, esto no me gusta, enséñame un poco mejor. Y bueno, también habríamos hablado del desarrollo de la autonomía, que es importante que nuestros niños desde chiquititos puedan aprender.
a ser autónomos. ¿Qué significa eso? Inés en algún momento lo dijo, que desde chiquititos tienen que elegir su ropa, vestirse solos, bañarse solos, comer solos, utilizar los cubiertos solos, y eso les va a ir posibilitando a lo largo de la vida ir desarrollando su autonomía. La anterior, sí, no sé qué me pasó, que se cambió todo. Pasa al siguiente, por favor. Y bueno, pero nuestro tema en realidad hoy era cómo hemos ido trabajando en este momento de la nueva normalidad, que es una palabra, así, una expresión bastante difícil. Yo me resisto a que haya una nueva normalidad. Quiero que sigamos siendo lo que éramos. Como dije al principio, el tema de la educación es un tema que se hace en compañía del otro. Y en la soledad, frente a una computadora, no se aprende del mismo modo que aprendíamos antes. Un día estaba viendo tele, en estos días de pandemia, y en Buenos Aires habían autorizado a los chiquitos a salir a dar una vuelta al parque, y una periodista le pregunta a un chiquito que estaba ahí feliz porque estaba afuera, y le preguntan, ¿qué es lo que más querés en este momento? Y el nene contestó, hacer la tarea en un papel. Claro, los chicos quieren ir a la escuela, los chicos quieren estar con sus amigos, con sus compañeros, y bueno, yo me resisto a que esto continúe así, espero que cambie. Entonces, ¿podemos aprender fuera de la escuela? Y sí, algunas cosas vamos a aprender, pero no se aprende todo. La escuela por algo existe, ¿no? Yo creo que es una institución que no puede quedar afuera. Y nosotros recién hablábamos de la importancia de tener un grupo de gente que está colaborando en el aprendizaje, y especialmente en este aprendizaje de las personas con discapacidad, en donde tiene que estar involucrada la familia, el contexto, la escuela y los amigos. Y bueno, en este momento nos han despojado, nos han sacado ese motor, sigue Gaby, que a los que nos tenemos que acomodar. Y entonces para la familia ha sido un cambio muy importante. De familia tuvo que tener un cambio a docentes particulares, y hemos visto de todo, hemos visto a madres que han tenido que dedicarse a sus hijos, hemos visto a padres que también se dedican a sus hijos, a enseñarles, hemos visto a padres que se olvidaron de cómo se dividía, y cómo se hace para dividir, y cómo se hace para resolver un problema, una situación problemática. Entonces han tenido que modificar también algunos horarios preestablecidos. Teníamos el horario en que todos íbamos a trabajar, íbamos al colegio, volvíamos a la tardecita, y estaba todo hecho, y de repente ahora tenemos que colaborar con nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos en algún momento del día, cuando podamos. Y entonces esa rutina que teníamos de levantarnos temprano, que para nuestros alumnos es muy importante tener esta rutina, todo se dio vuelta. Empezaron a dormir más, a levantarse más tarde, a no tener ganas de hacer las cosas, a los padres o a las madres más nerviosas ante esta situación de querer enseñarle a los hijos, que los hijos no quieren saber nada de sentarse frente a la computadora, porque la computadora era para jugar, y ahora se ha convertido en una responsabilidad. La escasa pedagogía de los padres, hay padres que nunca se les ocurrió enseñarle a sus hijos a querer, entonces tienen que empezar a preguntar y aprender. El aprender a utilizar las redes, fíjense, nosotros estuvimos 10 minutos intentando colocar el Power en la presentación, y al principio de mucha euforia, mucha dedicación de las familias para que los chicos aprendan, y de repente ha venido como una bajada, ¿no? Como que, bueno, ya está. Lo que se aprendió, y lo que no se aprendió, no se aprendió. Y en esto ha sido muy difícil poder colaborar desde lejos. ¿Gaby?
Y eso le pasaba a la familia y a nosotros como profesionales también hubo que modificar tiempos, modificar modos de comunicación con la familia y con la escuela. Los 2 primeros meses de pandemia fueron muy duros para todos, para la sociedad en general. Nos manejábamos a través del WhatsApp, a través del correo, mandábamos material de trabajo que muy pocos padres lo pudieron implementar. Algunos contestaban, otros no contestaban, era realmente estábamos perdidos, cómo poder ayudarlos, ¿no? Sí cambiaron los materiales de trabajo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los chicos en forma directa, a insistirles, a ver cuánto comprenden, cuánto escuchan, cuánto saben, qué aprendieron. Tuvimos que estimular a las familias para fomentar su participación, padres como ya desahuciados, como sin tiempo, y establecer modos distintos de acercarnos a nuestros niños y jóvenes. Con los chicos más grandes, con los adolescentes, pudimos acercarnos a través del Zoom, a través del WhatsApp, ellos mismos nos llaman a nosotros, ya con un horario definido, hay chicos que llega el día y la hora y enseguida se conectan con nosotros. A otros hemos tenido que insistirles, y los llamamos y están dormidos, y los llamamos y dijo, ay, justo estaba viendo una película. Eso nos pasa con los más grandes. Y con los más chiquitos tuvimos que abocarnos directamente a la relación con los padres para que trabajaran con ellos. ¿Gaby? Y otra cosita que no les dije es la relación con las escuelas. Tuvimos que modificar nuestro trabajo con las escuelas porque directamente nos mandaron a las aulas del Classroom, y a través de las actividades que van mandando los profesores, nosotros bajábamos la actividad, hacíamos el ajuste, que creo que ese ha sido algo bueno que nos ha pasado, porque hemos podido acceder a todos los contenidos que dan los docentes. Porque en otras ocasiones los docentes por ahí nosotros vamos viendo qué van haciendo los chicos en función de la clase que del docente. Acá el contenido viene para todos, y nosotros le hacemos la bajada. Bueno, acá ya lo dije, lo que pasaba con los niños, en donde la familia estaba encargada de realizar las acciones, verificar resultados, contarnos las frustraciones, sin ningún contacto con ellos. Y con los jóvenes más grandes sí hemos podido hacerlo. Y pasamos de una cuarentena estricta a otras posibilidades, especialmente con los niños más chiquitos, en forma particular. Yo le pregunté a algunas familias si estaban de acuerdo a que nos juntáramos con los chicos, porque con los chicos es un trabajo cuerpo a cuerpo, alma a alma. Y por suerte muchos padres dijeron, por favor, vení. Entonces con los más chiquititos estoy en contacto directo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Seguimos, Gaby? Y esto yo lo puse, Gaby lo publicó en la página de Instagram y de Facebook, a tener en cuenta a la hora de trabajar con los alumnos. Recordemos que un buen clima favorece el aprendizaje, entonces cuando estamos en casa también funciona. El momento que dedicamos a nuestros hijos es el que hemos dispuesto para ellos. No hagamos varias cosas a la vez, porque si estamos ayudándolos a que aprendan, esto vale para todos los chicos, ¿no? Y para todos nosotros. Si nosotros queremos que ellos se concentren, nosotros también tenemos que estar concentrados, y tratemos de no estar pensando que no le dimos la comida al perro, que tengo que hacer la comida, sino que el momento que yo me siento con los chicos tengo que sentarme y colaborar con ellos. Mantener una rutina en lo posible. Muchas familias he visto que no lo han podido mantener, sino que más bien las tareas se han ido haciendo a medida que han tenido los tiempos, por eso hablo de flexibilidad. Pero si los chicos se pueden levantar temprano, hacer la tarea a la mañana, y bueno, si en algún momento no se puede, ser flexibles y cambiarlos, es importante.
el tiempo que dediquemos será proporcional a la atención que los chicos poseen. Hay chicos nuestros que tienen una atención de 40 minutos, 45 minutos. Trabajemos ese tiempo y nada más, que vayan a jugar, que vuelvan. Y lo que no se hace en un primer momento lo podemos hacer en otro, eso le llamamos la flexibilidad, no hace falta que hagamos todo ya. Tengamos paciencia, especialmente mucha paciencia para trabajar con los chicos. Podemos reemplazar una tarea escrita por una más concreta. Si tenés dudas, pedí ayuda. Y en las tareas escolares todos deben colaborar, no solamente es obligación de mamá. Por suerte eso ya ha cambiado mucho, ya los padres, los varones, los hombres están en mucho de esto, pero normalmente son tareas que recaen sobre la madre. Si no es así, avísenme y felicitamos también a las madres y a los padres y a los hermanos que se dedican en esta tarea. Y a veces lo más importante, que yo a muchos padres se los he dicho, más allá de que a otros profesionales se van a enojar, a veces no importa tanto hacer la actividad que mandó el docente, porque esto hay que hacerlo así, sino se puede desarrollar el mismo contenido en otras áreas, como por ejemplo, poner la mesa, cuántos somos, contar cuántos somos, cuántos tenedores vamos a poner, cuántos cuchillos, desarrollar hábitos, autonomía, y eso también hace el aprendizaje. ¿Sí? Gaby, no sé si queda algo más. Y bueno, y recordemos que formar un docente ante la situación, dice, si puedo, voy a intentarlo, convierte el problema en un proyecto educativo. Creo que no queda nada más, Gaby, ¿queda algo más? No. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí estamos para escucharlos a ustedes ahora. Gracias a vos, Celia, todo muy claro. Bueno, Celita, hay varias preguntas que estoy anotando acá de la gente. Resaltan la claridad. Así que, bueno, pregunta Natalia, habla de que, bueno, ella pregunta que trabaja en segundo ciclo, cómo trabajar con diseño universal, con un ejemplo, por ejemplo, para trabajar fracciones con un niño que distingue hasta el número 10. Justamente nosotros, cuando trabajamos en matemática, con el segundo ciclo estoy entendiendo que es la primaria, ¿no es cierto? Es cuarto, quinto grado de esa. Sí, seguramente. Nosotros, los chicos nuestros, en general, son muy pocos los que llegan a contar hasta 100, la secuencia. Cuando un chico ya ha llegado a cuarto o quinto grado, ya tiene que estar manejando números de hasta 3 cifras, ¿sí? De todas maneras, cuando nosotros hablamos de fracciones, las fracciones generalmente las trabajamos con números chicos. No sé si operaciones de fracciones o fracciones en particular. Las fracciones siempre las trabajamos con números chicos. Y significa, un medio significa que el denominador significa que voy a partir el entero en 2 y el numerador que lo voy a tomar 1. Si es una manzana, parto la manzana en 2 y tomo una y me la como. Entonces, si el chico está trabajando con números hasta 10, hagamos actividades, fracciones con números hasta 10. Así de sencillo. Lo que pasa es que el niño tiene que tener noción de cantidad, ¿sí? No solamente de ordinalidad y de contar, sino de poder relacionar el número con la cantidad que representa, ¿sí? Si tenemos ese aprendizaje en el alumno va a poder hacer fácilmente la fracción hasta el número 10. Si tenemos que operar, que hacemos sumas o restas, depende de cada alumno, ¿no? Pero si tiene muchas dificultades, en las sumas y restas hacemos siempre con el mismo denominador. Entonces no hay muchas complicaciones, ¿sí? Y si no, ponemos 2 denominadores distintos, pero que sean entre ellos múltiples.
Por ejemplo, 2 cuartos más 3 medios. Entonces que sepa que tiene que elegir el mayor denominador. A ver. ¿Sí? Para sumar. Sí, ¿Estamos? sí, Celita. No me acuerdo, dale. La maestra va a saber. Sí. Y agrego, como siempre, ya que estamos, que apoyarse en material concreto y material gráfico siempre ayuda para poder comprender el concepto, porque el concepto de fracción es un concepto que se va a poder visualizar mejor en material concreto y material gráfico. Totalmente, Gaby, gracias. Sí. Concreto y también que después lo pueda dibujar, siempre con el dibujo al lado. Exacto. Bueno, después, mucha gente comentando de la claridad después de que sí, que es difícil trabajar en estas circunstancias con la distancia y los modos virtuales. Yo creo que ahí se resalta mucho la paciencia que estamos teniendo todos y el acompañamiento. Hay algunas preguntas acá, Celita. ¿Qué estrategias pensás para promover una mejor articulación entre profesional que acompaña y docentes en el aula? ¿Pero eso vía virtual o...? No está virtual claro, no, pero puede ser las dos formas, Celita. Esa la hice yo, perdón que me meto, pero en general, porque como yo soy docente, Cristina también, y siempre es como un tema que nos interrogamos, ¿no? Cómo promover esta relación en los espacios escolares que a veces nos desencuentran por las lógicas y las dinámicas temporales que se ponen en juego ahí. Fundamentalmente, yo creo, viste que habíamos hablado, hice hincapié especialmente en la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Creo que en eso nosotros, los profesionales y los docentes, tenemos que tratar de desarrollarlo lo más posible, porque es en el diálogo y en la búsqueda del compañerismo en donde podemos tener una mejor comunicación, ¿no? Nosotros antes que nada, nosotros no somos los profesionales que estamos afuera, ¿no? Los del equipo. No nos tenemos que convertir en observadores y críticos, sino tratar en lo posible de estar al lado del docente. Tan es así, nosotros primero que nada demostramos que somos compañeros del docente, que somos compañeros de trabajo del docente y que estamos para lo que ellos necesiten. Por el otro lado, el docente a veces no tiene, como vos dijiste, Pablo, no tienen los tiempos que gustaría tenerlos, ¿no? Y en esa falta de tiempos, a veces, o en alguna hora libre, o en algún recreo, nosotros como profesionales respetamos muchísimo los recreos de los docentes, porque justamente son esos, son recreos, pero creo que lo que va acá es tratar de ser, nosotros como profesionales, ser efectivos a la hora de entregar actividades, de hablar con los docentes, de proponerles diferentes situaciones, y eso creo que se va aprendiendo a través de la vida y del tiempo. A veces, ustedes tienen algo a favor, los docentes. ¿Qué tienen a favor? Que los docentes a nadie los saca de su cargo. Ustedes son los referentes más importantes del aula. Son, digamos, si se quiere, los dueños del aula, ¿no? En cambio, ustedes están en condiciones de pedir al profesional de apoyo que si la cosa no funciona, por favor, si pueden cambiar por otra persona para mejorar la relación entre ambos. A veces hay una cuestión de piel. Y si no funciona, no funciona. Entonces, ser lo suficientemente maduros como para poder hablar estas cosas con el profesional y aclarar la situación. Pero bueno, creo que el desarrollo de la inteligencia interpersonal e intrapersonal son fundamentales para desarrollar esta tarea, y yo creo que todas las tareas de la vida, ¿no? Pero nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con la familia, con la escuela, con los docentes, con los alumnos, con todos los alumnos, porque todos recurren a vos en algún momento. Nosotros estamos muy presentes en las escuelas, entonces tenemos que tener cierta cautela en cada una de las relaciones que establecemos. Muy claro. Es un día a día. No hay receta, Pablo.
Vos sabés que cuento algo, yo cuando entré a trabajar a FUSDAI, una de las primeras cosas que me dijo Celia fue, lo más importante es tener una buena relación con el docente de aula. Y yo creo que hay una clave ahí, ¿no? Y hay tiene que haber una validación mutua, ¿no? De entendernos, cada uno en el lugar que ocupa y tenemos paciencia y acompañarnos. Yo creo que es un trabajo día a día, como dice Celia. En algún momento me acuerdo que había en una escuela, la verdad que hace mucho de esto, pero sí me acuerdo de que las maestras a nosotros nos ven como que vamos a supervisar y a criticar. Entonces, las maestras en una escuela X nos decían, bueno, no quiero que entres al aula, quiero que te quedes afuera. Bueno, me quedo afuera. Entonces salía y decía, bueno, ¿cómo te fue? Sí, vos sabés que me faltó esto. Mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Bueno, ahora podés entrar 2 veces al mes, porque nosotros vamos una vez por semana a la escuela. Pero bueno, podés entrar 1 hora y después te vas. Entonces, cuando el docente empieza a encontrarse con nosotros y empieza a ver que no somos un estorbo, que no somos la crítica, que no somos... Es ahí donde de a poquito nos van dejando entrar un ratito más, y ahí entramos. ¿Por qué entramos? No porque el chico nos necesite, nosotros creemos que nos necesitan más los docentes que los alumnos. Porque al entrar, nosotros vamos conociendo al docente, vamos conociendo el estilo de aprendizaje del alumno, vamos conociendo a la forma de enseñar que tiene el docente y cuáles son los objetivos y los intereses del docente. Por eso necesitamos estar adentro del aula. Y en lo posible, lo más lejos del alumno que se pueda, porque el que tiene que colaborar, el que tiene que fomentar el aprendizaje es el docente y los compañeros. Obviamente que si es necesario nosotros estamos, pero es importante eso. Bueno, sigo con la otra también de Pablo. Dice, muy interesante, cómo negociar las formas de evaluación para atender a las múltiples expresiones de la inteligencia. Mira, la evaluación se tiene que hacer en función del proceso de aprendizaje del alumno. Para ello, el docente tiene que haber continuado, tiene que haber supervisado la tarea del alumno y si él ha sido el que ha elaborado los ajustes curriculares, si él lo ha seguido, si él ha participado de ese aprendizaje del alumno, es mucho más fácil poder evaluar. Puede pasar lo contrario, que el docente simplemente tuvo al alumno en el aula y el que se encargó de todo fue el profesional de apoyo. Entonces ahí se hace mucho más difícil la evaluación, porque casi que no lo conoce el docente, el chico. ¿Y cómo se puede evaluar en función de las inteligencias múltiples? Justamente viendo cuáles son las capacidades de ese niño. Por ejemplo, a lo mejor, tengo una evaluación de historia. Yo sé que ese alumno tiene muchas dificultades para escribir. ¿Le voy a dar una evaluación escrita? Pasemos entonces a otro tipo que sería la inteligencia lingüística. Pasemos a otro tipo de representación. Bueno, puede ser una inteligencia lingüística escrita, que tiene que escribir y que tiene muchas dificultades, pero se la puedo tomar en forma oral, porque a mí lo que me interesa es cuánto comprendió la situación o esa historia o esa parte de la historia que nos toca. ¿Sí? Mientras más concreto sea el aprendizaje, más fácil va a ser para el alumno poder expresarlo. No hace falta que los chicos se conozcan, es lo que nos pasa a todos. Nosotros no tenemos que dar un concepto escrito de memoria, porque no tiene ningún sentido para el alumno, pero sí a través de un ejemplo, ¿sí? A través de la expresión corporal. Pensemos en una planta que crece, cómo puede expresar de que nace desde semillita y que después se hace planta. Entonces, a lo mejor en eso voy cambiando, en vez de hacerlo escrito, lo hago oral, en vez de hacerlo escrito, lo hago dibujado. A lo mejor no puede hablar en forma corrida, pero si yo le armo un esquema con dibujos o con cuadros sinópticos o palabras claves, el alumno puede señalar, leer y de algún modo explicar.
A nosotros nos ha ido muy bien con los esquemas y cuadros sinópticos en historia y en geografía, siempre evaluando, no en forma escrita, sino en forma oral, siempre con un esquema o algún cuadro sinóptico que el alumno pueda desarrollar. Una vez estábamos en una escuela que teníamos un profesor de historia que era malo y muy exigente, muy exigente. A mí me daba miedo el profesor. Yo cada ajuste curricular que hacía, digo, ay, ojalá que le guste al profesor. Y este profesor lo evaluaba al alumno tal cual evaluaba a todos los demás. A veces él ponía una imagen en el aula, ponerle de la guerra y ponía unos soldados nazis, entonces los chicos tenían que interpretar qué había. Entonces el alumno nuestro tenía que responder del mismo modo. Y una vez, otra vez tomó examen oral y el alumno pasó con un cuadro sinóptico bien grande, lo había practicado muchísimo y el profesor nos puso un 6. Estábamos fascinados porque realmente el esfuerzo que hizo el alumno por un lado para poder expresar el contenido histórico y por el otro lado, que yo lo había hablado con el profesor, si vos querés tomarle al alumno y saber cuánto aprendió de verdad, vas a tener que tomar oral y darle el tiempo que él necesita para poder expresarse. Entonces, aprobó Pablo, pero el docente también aprendió un montón, porque le dio el tiempo, Pablo, su nombre me salió, porque aprendió a darle el tiempo al alumno para que pudiera expresar lo que él había aprendido. Y nos sacamos un 6, el mejor 6 de mi vida. Me acuerdo de esa anécdota. Bueno, Celita, hay una más. Dice, ¿qué estrategias consideras adecuadas para trabajar metarreflexivamente con las familias respecto de los modos de aprendizaje de sus hijos? Eso también lo preguntaba porque en las escuelas nos ha pasado esto de qué estrategias implementan ustedes para las negociaciones también con la familia, entre la escuela y la familia, esas mediaciones que son tan importantes, ¿no? Nosotros como profesionales trabajamos mucho el tema de que los chicos nuestros tienen que saber qué les pasa, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Y qué cosas necesitan? Los chicos se dan cuenta que son distintos. Me acuerdo de un alumno que se había enamorado de la chica del kiosco y quería, ella es aparte, pero me gusta la anécdota. Se había enamorado de la chica que vendía en el kiosco, entonces él iba y le decía qué linda que sos, y qué sé yo. Y entonces le dice, hay una cosa que te quiero decir, dice, no sé si vos sabés, pero te quiero decir que yo tengo síndrome de Down. Es como que no sé cuánto ellos entienden que los otros se dan cuenta, ¿sí? La importancia de que el chico o la persona con discapacidad se conozca a sí mismo justamente a través del apoyo que hace el profesional y del apoyo que nosotros podemos darle a la familia para que este chico se reconozca como tal y que se reconozca como todos nosotros con personas con dificultades y oportunidades y posibilidades, ¿sí? Hemos tenido chicos que no se les dijo nada, que nunca se habló de sus características y a la hora de la adolescencia todos los chicos se dan cuenta que hay algo distinto en mí, hay algo que acá no me cierra, ¿sí? Y puede ser mucho más difícil enterarse cuando sos grande a cuando sos un niño. Toda la vida lo pudiste manejar y saber que, bueno, que esta era mi condición, ¿no? Bueno, esto soy yo. Y a partir de eso, fomentar mucho en la familia, desde la familia también, que los chicos aprendan a decir cuáles son sus necesidades. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? ¿Qué es lo que mejor te viene? Eso lo tenemos que conversar mucho con la familia, ¿sí? Sí, muy claro. Yo creo que lo que dice también Celita es esto de
y hablarlo con naturalidad en la familia, ¿no? No necesariamente, perdón que me meta, pero no necesariamente hacer yo tengo una hermana con síndrome de Down, así que también lo he vivido en carne propia. No necesariamente tiene que haber un momento, bueno, hoy te vamos a contar que tenés hijos, sino con naturalidad desde el momento cero. Es una palabra que circula, habrá menos comprensión al principio, mayor comprensión después, para que luego cuando, como dice Celita, cuando llegamos a la adolescencia, que no haya como una sorpresa que después puede venir acompañado de frustración y demás. Si eso se va naturalizando y se va haciendo parte de la historia familiar, es mucho más fácil de sobrellevarlo. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si... Acá hay una pregunta de Analia que dice: ¿a qué grado es admisible que la maestra de apoyo se siente con el niño? ¿Cómo no entendí? Dice, ¿hasta qué grado es admisible que la maestra de apoyo se, digamos, realmente, la cosa es, que es admisible que se siente, ¿le parece bien que se siente al lado, la maestra al lado del niño con discapacidad, ¿no? Esta cuestión de, que creo que ya lo habías medio explicado, que conviene, pero a ver, como para que le des un poco de fuerza a esa idea. En realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que el docente del grado es el maestro del aula, no somos nosotros. El que hace el trabajo es el maestro del aula, es el que tiene que estar comprometido. No necesitamos tener el bastón, o como algunos le llaman el maestro sombra, que me parece una palabra muy fea. Lo que tiene que hacer el profesional es intermediar, es mediar entre el docente y el alumno. El que tiene que aprender es el alumno y el que tiene que enseñar o guiar o orientar es el docente del aula. Él es el encargado. Y hasta lo dice, si vamos a lo legal, la resolución dice eso, que el docente del aula es el que se tiene que hacer cargo del alumno. Por eso, por ahí a nosotros nos resulta tan difícil, tan insólito, de que a veces los profesionales van todos los días y que si no va el profesional, el alumno no asiste a clase. Es de terror. El alumno es alumno de la escuela, no del profesional de apoyo. Sí, a veces nosotros vamos y estamos con todos los chicos del grado. Y si hace falta ayuda a uno, ayudamos a uno, al otro y al que tiene alguna discapacidad. Pero no es tarea del profesional sentarse al lado del alumno. La tarea es del docente. ¿Sí? Por eso es inadmisible, yo diría, en todo caso, lamento decirlo, pero el maestro es el maestro del aula y es la autoridad del aula y es a la que nosotros vamos a respetar como autoridad del aula. Y el que vamos a escuchar, el modo de que tiene que dar la clase y la metodología que implementa y los materiales que utiliza. El maestro es el responsable del aula, no somos nosotros. Si el chico quiere ir al baño, no nos tiene que pedir permiso a nosotros, se lo tiene que pedir a su maestro. Si hay que corregir, es el docente. Buenos días. Yo soy psicopedagoga de un equipo de Entre Ríos, de un equipo interdisciplinario. Y justamente creo que por ahí el problema está en que acá en Entre Ríos no hay resoluciones que digan específicamente cuál es el rol de la MI. Bueno, escúchame, que digamos que acá está la resolución, pero nos cuesta bastante, así que quédate tranquila, no te pasa solamente a vos, ¿sí? Pero claro, nosotros en cada contexto, en cada lugar donde nos solicitan alguna reunión de equipo, alguna reunión con directivos y con docentes, nosotros tratamos de transmitir esto de la mejor manera posible, de que nosotros somos simplemente mediadores y colaboradores
pero que no somos los docentes del aula. Pero hubo en un momento como un documento que se llamaba Orientaciones para los procesos de inclusión, que fue la antecesora de la 311, que ahí sí salía algo respecto al rol de la MI, que justamente es lo que yo les transmito a todas las escuelas cuando voy, que justamente es esto que vos estás diciendo, que la MI tiene que acompañar, que el rol sigue siendo el docente, que el docente enseña, que el docente tiene que tener una comunicación con el alumno. Claro, y eso tiene que venir también tratar de conversarlo mucho con los directivos de la escuela, porque el que hace la bajada es el directivo, ¿sí? Nosotros a veces implementamos algunas técnicas nuestras de cuando pasan estas situaciones así tan complejas, tratar de ir en grupo, no ir una sola, ¿sí? Porque como equipo vamos y nos presentamos a las instituciones y hablamos con los directivos, porque los que tienen que estar totalmente comprometidos es la dirección de la escuela, que después hace la bajada. Si no tenemos una dirección, si la dirección es la que aceptó el chico, bueno, porque la ley dice, bueno, hagan lo que quieran, hay que ir trabajando la escuela junto con los docentes. Pero bueno, acá también no te creas que todo es maravilloso, ¿no? El rol del vice principalmente, que es el que... Celia, acá hay otra pregunta. Celia, sí, acá hay otra pregunta. Preguntan, ¿a qué edad has visto que nuestros niños con síndrome de Down reconocen su condición? Pregunta Laura. De todas las edades, algunos la niegan, ¿no? Se hacen los tontos. Hay una de las chicas que dice, ¿cómo es esa palabra? ¿Cómo es esa palabra? Síndrome de Down. Esa, mira, nombra. Pero sabe que tienen síndrome de Down. Capaz que no sé si con vos, Gaby, también te pide ayuda, pero capaz que no sé si desde chiquititos como la palabra, ¿no? Como síndrome de Down, pero sí que se dan cuenta que hay cosas que no pueden hacer. Pero nuestros chicos en general, todos, salvo algunos casos que se han tenido que trabajar desde la psicología y hacer apoyos importantes en las familias, los chicos saben que tienen algo distinto. Hay algo acá que no me cierra, hay algo que sí, incluso me acuerdo de otra alumna que tenía que no lo expresaba, estaba como enojada, no lo expresaba oralmente, pero sí lo escribía, y lo escribía de una manera muy emotiva, ¿no? Entonces, mientras mejor se lo podamos expresar, mejor se lo podemos transmitir a los chicos, es mucho más sano para ellos y para nosotros que estamos alrededor. Yo creo, Celita, que como todo, cada persona es absolutamente diferente, transita caminos diferentes, entonces no hay una receta. No es que, como decíamos antes, no es que hay una edad en la que le vamos a formar, sino que es algo que se va transitando, yo creo que naturalmente, y habrá niños que lo entienden antes, otros después, y con la comprensión que cada uno tenga de lo que es el síndrome de Down, ¿no? Quizás simplemente notan que hay una diferencia, o quizás simplemente notan que necesitan ayuda particular para resolver las tareas. Son cositas que van marcando. Como dice Celia, no necesariamente tiene que estar la palabra síndrome de Down, quizás está compleja y es un concepto bastante abstracto para un niño pequeño, pero yo creo que cada uno lo transita de forma particular. Y hay de todo. Hay chicos que con orgullo también hablan de su síndrome de Down. Así que yo creo que... Sí, un alumno nuestro decía, no es que a mí, como decía, de la parte genética, no es que me falte, sino que tengo un cromosoma de más. Yo estaba fascinado porque él tenía de más, ¿no? Algo así. Claro, cada uno lo vive a su modo. Y quizás tomarlo con humor también ayuda. También que haya un momento de enojo es entendible. Digo, como cada uno lo va transitando como
¿Cómo fue? Incluso los chicos saben, en tercer año creo que tienen algo de genética en biología, y muchos chicos nuestros han dado la clase de síndrome de Down, de lo biológico, ¿no? Los chicos nos sorprenden día a día, dicen cosas, hacen cosas, que todos, el equipo nuestro siempre está sorprendiéndose de las cosas que nos muestran. Y bueno, para nosotros es un orgullo. Tal cual. Las decisiones, a medida que han ido creciendo, imagínense que yo estoy en el equipo desde que comenzó, estamos cumpliendo, ¿lo digo? No lo digo, estamos cumpliendo 30 años como equipo, Sí, como la fundación. Entonces, se imaginan que tenemos chicos que pasaron por el jardín y hoy son unos caballeros y unas mujeres hechas y derechas. Así que hemos podido transitar y podemos dar fe de que chicos que estaban en el jardín y teníamos que salir corriendo a la calle a buscarlos porque se escapaban, hoy son unos señores y unas mujeres hechas y derechas. Y todo ha sido gracias a un proceso de educación en donde tanto la familia como la escuela han colaborado, y nosotros no podemos hablar de esto sin la presencia de la escuela. La escuela es fundamental y los docentes hacen una tarea muy importante en esta actividad, ¿no? Pero nosotros, ¿te acordás cómo se iba de la escuela y corríamos por la costanera? ¿Te acordás, Eugenia? Los chicos para que volvieran al aula. Y hoy los ves grandes, y te acuerdas, y qué bárbaro, cómo crecieron. Sí, yo creo que hay como, bueno, la importancia de la inclusión, ¿no? Desde el momento cero hace que hoy veamos los resultados, ¿no? Los chicos que trabajan y que son adultos y que están plenamente incluidos, y con mucho orgullo lo vemos justo, bueno, queda para la próxima charla, ahí justo el tema. Sí. Creo que no hay... Yo creo que uno va creciendo como profesional, también va creciendo junto con ellos, ¿no? Y creo que es lo valioso. Acá hay muchas de las preguntas y consultas reafirmando un poco lo que vos vas diciendo, Celia, haciendo como otros aportes muy ricos, que como no son preguntas, no te las hemos transmitido, pero hay mucha reafirmación a partir de muchas comentarios y todos diciendo además que es muy claro todo. ¿Se puede acceder a apoyo y acompañamiento estando en el interior? Celia, si quieres contentarlo vos. Y si estuviéramos en épocas normales, chocho de la vida, pero eso hay que verlo. Lo hemos hecho, lo hacemos. Y a través de supervisiones, asesoramientos que hacemos, tanto lo hemos hecho incluso en países vecinos, así que trabajos por ahí no sistemáticos de ir todas las semanas, dependiendo para nosotros que vivimos en Córdoba, así en Carlos Paz, una cosa, así, que estamos a media hora, pero así un poco más lejos ya no es tan simple. Pero las chicas han ido por lo menos a formatos de supervisión. Sí, en este momento es asesoramiento más lo que se está haciendo. Que bueno, si te interesa, Analia, escríbenos a nosotros y ahí te informamos cómo es el asesoramiento y demás. Que hoy es asesoramiento, es solo modalidad virtual. Supervisión está complicado porque implica eso, así, ir a la escuela. No hay escuela, no hay directivo, no hay... Claro, todo hacer asesoramiento al equipo que hace el apoyo. Allí acabo de mandar el mail de Fundai. Sí, pero aparte por Instagram o Facebook. Sí, también. Pongo el... Bueno, acá alguien pregunta también en las escuelas técnicas cómo trabajar en los talleres. Gabriela, sí, que por ahí resultan con máquinas y puede tener ciertos riesgos. Nunca he estado yo en la escuela técnica.
No, nosotros tampoco, no hemos estado nunca en escuelas técnicas, pero hay que buscar las medidas de seguridad que tienen para todos los chicos, por supuesto, hay algunas cosas que no van a poder manejar. Nosotros lo que intentamos, o no solamente lo intentamos, sino que es sí o sí, chicos en secundaria cursan todas las, en la primaria y en la secundaria cursan todas las materias. No porque inglés es difícil o porque química no la van a aprender, no. Los chicos cursan todas las materias y tratamos de buscar los mecanismos, las adecuaciones, los ajustes que sean necesarios para que los chicos puedan aprender. Pero cumplen la jornada escolar completa y cursan todas las materias. Más allá de lo que digan las resoluciones y todas esas cosas, ¿no, Eugenia? Pero, y bueno, hay que ver con los profesores qué medidas de seguridad pueden tener. Teníamos una alumna que hacía escultura y el profesor medio que no le gustaba mucho porque con las, ¿cómo se llaman? Las pincitas, las gubias, que se iba a lastimar, que era muy peligroso. Y el alumno trabajó espectacular con el material, o sea que primero veamos y después vemos qué ajustes realizan. Siempre el máximo posible, ¿no es cierto? Si pudiera ser como, es decir, no determinar de antemano, creo que eso es muy importante lo que dijo usted, ¿no? Creo que los chicos están haciendo, muchos hacen cocina, estudian para chef y utilizan unos cuchillos interesantes y los usan. O sea que no pensemos de antemano que no lo va a poder hacer. Pensemos cuál es la mejor forma para que lo aprenda, pero no decir no lo va a hacer. Quizás requiere más entrenamiento, una aproximación sucesiva, como siempre recomendamos, empezar con algo más pequeñito, una tarea más cortita y después más larga. Bueno, es en el caso a caso, ¿no? Yo creo que ahí está el trabajo en equipo con los profes y los docentes integradores. Bueno, muchos élites de esto resaltan mucho esto de acá Matilde, de trabajar en equipo con docentes, de la importancia de fortalecer eso, el trabajo en equipo, el poder apoyarnos mutuamente. Y bueno, acá preguntan el próximo encuentro, ahí Pablo seguramente va a comentar, creo que es en 15 días. ¿Querés, Pablo, continuar? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, me parece que no hay... Hay sí muchos, bueno, salutaciones, agradecimientos, resaltan la claridad y bueno, siempre nos vamos todos pensando estrategias. Nosotros valoramos mucho este espacio que la virtualidad nos ha permitido de poder encontrarnos con entre ASDRIC y FUSDAI y bueno, y gente de todo el país. Recién hablaba una compañera de Entre Ríos y vemos que hay gente incluso de países vecinos. Bueno, esto nos parece a nosotros de ponernos en diálogo y pensar conjuntamente entre las organizaciones, las escuelas, las familias, las estrategias de inclusión es muy valioso. Así que bueno, la próxima conferencia va a ser el 26 de septiembre, ¿sí? Va a estar a cargo de la licenciada María Pía Gutiérrez Lascano y va a ser, el título es Autodeterminación, Proyecto de Vida y Transición a la Vida Adulta, Inclusión Laboral. Un poco con este último encuentro cerramos el ciclo en donde hemos tratado de abarcar distintas temáticas a lo largo de toda la vida de las personas. Así que bueno, los saludamos, agradecemos especialmente a Celia, a Gabriela que nos acompañó, a María Eugenia que hicieron la coordinación y a todos ustedes que se conectaron y estuvieron participando. Muchas gracias. Muchas gracias, abrazos, hasta la próxima.